Buenas tardes. Bueno, recibí muchos trabajos de ecuaciones con números enteros. En los que aún no lo entregaron, obviamente no hay ningún problema, que lo hagan aunque sea a destiempo. No importa eso, es importante que lo puedan enviar igualmente, por más que ya haya pasado el plazo de entrega. Eh, Vamos a continuar con lo que sería el programa de primer año y vamos a meternos en otro tema que es la geometría, ¿no? Otra rama de la matemática que es la geometría y que vamos a trabajar un poco con algunas cuestiones geométricas. Así como todo lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente corresponde a otra rama que es el álgebra, ¿no? Los números, las letras y las operaciones corresponden a la parte numérica y algebraica. Y ahora nos metemos un poco con la geometría. La geometría tiene otros elementos. Si bien los números están presentes, obviamente, pero hay otros elementos que vienen a jugar y a servirnos para hacer geometría. Son tres elementos fundamentales. Uno es el punto. El segundo elemento es un conjunto de puntos, todos alineados, que se llama recta. Y el tercer elemento es un conjunto de rectas que vienen a conformar todo un lugar plano, que obviamente se llama plano. Entonces, así como en el álgebra nosotros tenemos los números, distintos tipos de números, las operaciones, distintas operaciones, bueno, en la geometría hay tres elementos fundamentales que nos van a servir, que son el punto, la recta y el plano. Y con ellos vamos a construir figuras, algunas características propias de esas figuras, vamos a construir ángulos. Todos estos nuevos elementos que forman parte de la geometría, bueno, nacen a partir de esto que es lo primordial, nuestra materia prima, para arrancar a trabajar el tema de geometría que tiene que ver con, que es el punto, la recta y el plano. Con estos. Y nosotros ahora, por ahora, vamos a agarrar dos de estos, que son el punto y la recta, y vamos a arrancar nuestro camino por la geometría con los ángulos. ¿Ah? Vamos a definir qué es un ángulo y vamos a ver algunas características de los ángulos. En primera instancia tenemos que decir que un ángulo se va a formar cuando dos rectas se cortan. Entonces si hay una recta por acá y una recta por acá, en este lugar donde se cortan hay un punto y acá queda conformado un ángulo. Entonces, para poder conformar un ángulo necesito dos rectas que se estén cortando. ¿Puede haber dos rectas que no se corten? Sí, son las famosas rectas paralelas, que nunca se van a cortar y no van a formar ningún ángulo. Pero si hay dos rectas que se cortan, queda conformado ese ángulo. Y con esos ángulos vamos a empezar a trabajar nosotros ahora en lo que es geometría de primer año. El ángulo, como bien dije, tiene estos elementos. Este le podemos llamar un lado del ángulo, este es el otro lado, y acá este punto es el que se llama el vértice. ¿Ah? Es el vértice del ángulo. ¿Y qué es el ángulo concretamente? Es todo este lugar. Es lo que se conforma con estas dos rectas y marca todo este lugar. Tiene una característica el ángulo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos acostumbrados a hablar de segmentos o de distancias lineales, podemos decir que mide tanto, ¿no? Yo puedo medir este libro y decir, bueno, de acá hasta acá mide tantos centímetros. Puedo medir este pizarrón, puedo medir la calle, puedo medir cualquier cosa en forma lineal, línea recta. Y el ángulo tiene la característica que no es una medida que uno puede hacer linealmente, sino que es una medida que uno tiene que hacer circularmente. Yo no voy a medir desde acá hasta acá. O sea, si yo quisiera medir este ángulo, no mido, por ejemplo, desde acá y pongo una regla y mido hasta acá. Así no se mide un ángulo. Tampoco podría medir desde acá hasta acá. ¿Está? ¿Cómo tengo que hacer para medir un ángulo? Necesito un elemento especial que mida en forma circular. Y ese elemento es el transportador. Entonces yo ya no mido en forma lineal, sino que tengo que medir en forma circular. Los transportadores son de esta forma, ¿no? Entonces acá está el centro del transportador y acá están todos un montón de numeritos que ya no avanzan en una línea recta, sino que avanzan de manera circular.
y dan toda hasta media vuelta, y hay otros transportadores incluso que dan la vuelta completa, siguen dando así. Tenemos que entender, vamos a borrar este, tenemos que entender que cuando uno mide magnitudes, segmentos, distancias entre un punto y otro, lo hace con unas unidades de medida, que son el metro, que son el centímetro, un centímetro, cm, ¿no? Este lo marcamos así, metro, centímetro, y podemos marcar milímetro, ¿no? Que poníamos doble m. Vamos a poner todo con la misma letra. Un metro, un centímetro y un milímetro. ¿Ah? Entonces uno sabe, ¿no?, que si agarra 10 milímetros, estás hablando de un centímetro. Y si agarras 100 centímetros, estás hablando de un metro. ¿Ah? Son distintas unidades, pero la medida original, la lineal y la primera, digamos, la unidad, es el metro. A partir de ahí tenés los centímetros, que son un poquito menos, los milímetros, que son todavía menos. Eso respecto de medidas de unidades lineales. ¿Qué unidades utilizamos cuando queremos medir en forma circular? Ya no utilizamos el metro. El transportador acá no tiene marcados centímetros. Tiene marcado una unidad distinta, que es una unidad de medida circular. ¿Tá? Y esa unidad es el grado. Los grados. ¿Ah? Cada puntito que hay en el transportador está indicando grados, un grado. Es una nueva unidad. ¿Ah? Y es una unidad que nos sirve para medir ángulos, para medir esta forma circular. ¿Ah? Entonces los ángulos se van a medir en esta unidad que son los grados. Otra unidad más chiquita que los grados se le llama minutos. Un grado, si uno lo parte en 60 pedacitos iguales, va a tener 60 minutos. ¿Tá? Un grado equivale a 60 minutos. 60 minutos equivale a un grado. Y todavía una unidad más chiquita es la que llamamos segundos. Donde 60 segundos corresponden a un minuto. Esto es muy parecido a la hora. La parte de segundos y minutos es igual, va hasta 60. Diferencia del metro, que íbamos hasta 10 o hasta 100, ¿no? Múltiplos de 10, siempre nos manejamos con múltiplo de 10 para cambiar de unidades. Acá tenemos que hablar de que se cambia la unidad en el 60, o sea, yo sumo 60 segundos y ahí paso una nueva unidad que es el minuto. Un minuto es más que un segundo, obviamente, ¿no? Entonces yo tengo que juntar 60 segundos para recién pasar al minuto. Tengo que juntar 60 minutos para llegar a un grado. Y después el grado se cuenta hasta 360. Y ahí como que vuelve a arrancar el ciclo. ¿Qué representa un grado? Un grado es, si usted tuviese un transportador, un grado es una distancia marcada en una pequeña rayita, ¿no? Y si yo empiezo a sumar más grados, ustedes en el transportador van a tener que acá aparece el número 10, 20, estos son los grados, 30, 40, hasta llegar acá, casi en línea, formando esta línea recta acá, y acá son los 90 grados. ¿Ah? Si sigo avanzando, y tengo 100, 110, 120, 130, hasta acá que tengo 180. O sea, si yo arranco acá y empiezo a contar los grados, acá, de acá a acá, tengo 180 rayitas, que me van a marcar los grados de los ángulos. Bien, entonces tenemos los ángulos, que son formados por dos rectas que se cortan, conforman el vértice, los lados, y esto que queda acá es el ángulo. Y ese ángulo lo vamos a medir con unas nuevas unidades que nos sirven para medir de manera circular, que son los grados, los minutos y los segundos. De acuerdo, bueno, y podemos seguir diciendo, ¿no?, que si yo continúo con estos grados, hasta acá abajo, sigo la vuelta, sigo 190, 200, 210, 220, hasta que llegar acá abajo a 270 grados. Y si sigo todavía más la vuelta, voy a completar 300, 310, 320, 330, hasta llegar a completar el giro completo, que son 360. ¿Qué pasa cuando yo llego acá? Y bueno, lo que completé es una vuelta, es un giro. ¿Ah? Si quiero seguir, puedo seguir. ¿Ah? Pero tendría que
que aclarar que bueno, que ya di una vuelta. Vamos a ver ahora, dependiendo de cuánto midan esos ángulos, la clasificación. Nosotros vamos a decir, tenemos ángulos, ¿todos los ángulos son iguales? No. De la misma manera que no todos los números son iguales. Y si los números los clasificamos como números enteros, números naturales, números con coma, los números decimales, los ángulos también los vamos a clasificar. Y los vamos a clasificar según cuánto midan. ¿Qué es que mida? Y bueno, vos vas a poner un transportador acá, por ejemplo, este ángulo, así a ojo, digo, no tengo un transportador, pero yo digo, bueno, este ángulo más o menos mide 40 grados. ¿Ya? Y va a haber otro ángulo, por ejemplo, yo puedo hacer este ángulo que mide, y veo esta medida y digo, esto mide 90 grados. Y puedo hacer otro ángulo y digo, bueno, este mide más de 90, esto debe medir 110 grados. Y después hago un ángulo que está el vértice acá, ¿no? Y arranco con el otro lado y doy toda la vuelta, y vengo por acá, por acá, por acá, y termino acá. Di toda esta vuelta. ¿Y cuánto mide este ángulo? Y 180 grados. Dependiendo de cuánto midan esos ángulos, le vamos a poner algunos nombres particulares. La primera división que hacemos, gran división de ángulos, clasificación de ángulos, tiene que ver con determinar los ángulos que son mayores que 180 y los que son menores que 180 grados. ¿Ah? Y después, dentro de los menores, hacemos una nueva clasificación. Pero lo primero que divide las aguas, digamos, hay dos grandes grupos de ángulos. Los ángulos que son mayores que 180 grados se llaman cóncavos. ¿Cómo es un ángulo mayor que 180 grados? Miren, esto se explica así. Acá están las dos rectas que van a formar el ángulo, ¿no? Entonces, yo empiezo a separarlas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta acá que llego a 90 grados. Sigo 100, 110, 20, 30, 40, hasta la otra punta que llego a 180. Este es un ángulo, esta media vuelta es 180. Si yo ya sobrepaso los 180, voy 190, 200, 210, 220, este ángulo, todo este ángulo de acá, se convierte en un ángulo que es cóncavo, porque es mayor que 180. Gráficamente sería así. Arrancamos acá y puedo poner por acá. Toda esta vuelta es un ángulo cóncavo. Esto es cóncavo. Claramente veo que pasó esta línea horizontal, que serían los 180, y bueno, este es un ángulo cóncavo que podría valer, qué sé yo, 220 grados. 200, no es exacto, ¿no? Pero aproximado. 220 grados. Todos los que sean mayores que 180 son cóncavos. Y todos los menores que 180 grados se los llama convexos. ¿Está? Un ángulo convexo, que es menor que 180 grados. Dentro de estos convexos aparecen algunos ángulos particulares y son los que les voy a mostrar. Primero, si un ángulo mide entre 0 y 90, es lo que se llama un ángulo agudo. Por ejemplo, este. Si yo mido acá, debe medir esto 45 grados. Por ejemplo, este. Qué sé yo, es agudo porque no paso la línea recta que me haría decir que esto sería 90 grados. Este podría ser 85 grados, 80 grados. 80 grados vamos a poner. ¿Ah? Todos los que están entre 0 y 90 se llaman ángulos agudos. Justo cuando mide 90, este ángulo acá mide 90. ¿Tá? Es lo que se llama perpendicular, mide 90 grados, forma una L, una cruz exacta. Este justo que mide 90 se lo llama ángulo recto. Es uno solo el ángulo recto, el que justo mide 90. Fíjense que los agudos no es uno solo, pueden ser un montón de ángulos. Puede medir 10, 20, 30, 40, siempre menos que 90. Si justo mide 90, se llama ángulo recto. Si mide un poco más que 90, pero menos que 180, ¿ah? Más, o sea, vamos a poner entre 90 y 180,
se lo llama ángulo obtuso. ¿Ah? No puede pasar los 180 porque ya se convierte en cóncavo. Acá dividamos cóncavos y convexos. Dentro de los convexos, el agudo, menor de 90, el que justo mide 90, se llama ángulo recto, y el que mide más de 90, pero nunca va a pasar a los 180, que es un ángulo obtuso. Puede ser este. Por ejemplo, 110 grados. Un poco más inclinado. 160 grados. ¿Ah? Todos estos son obtusos. ¿Qué pasa si justo me paso, no me paso, llego al tope? Digamos, hago así, doy toda esta vuelta y llego hasta acá y tengo este ángulo que mide 180, di la media vuelta. Justo el que mide 180, se lo llama ángulo llano. ¿Ah? Entonces, dentro de esta clasificación de ángulos, dos grandes grupos, los cóncavos y los convexos. Pero dentro de los que mayoritariamente vamos a trabajar, los convexos, hay esta otra clasificación que los marca entre agudos, entre obtusos y estos dos casos particulares del ángulo recto y el ángulo llano. ¿Ah? Bien, entonces, los ángulos formados por dos rectas se cortan, ese punto donde se cortan se llama vértice. Para medir ángulos se miden con unas nuevas unidades de medida, que son unidades de medida que ya no son lineales, sino que son circulares, grados, minutos y segundos. Después nos vamos a meter un poco con la operación, cómo sumar o restar grados, minutos y segundos, es bastante sencillo. Pero dentro de ese grupo de los convexos, tenemos esta clasificación de los agudos, los rectos, los llanos, y el llano y el obtuso. ¿Tá? Bien, como introducción de geometría, cortamos acá. Ya en la clase que viene vamos a empezar a trabajar un poquito con algunos números para ver esto de las unidades de los grados, minutos y segundos. Y después con algunas ejercitaciones más, con algunas características más que tienen los ángulos. Y sobre todo los ángulos, cuando vos agarrás dos ángulos, ¿no? Yo puedo agarrar dos ángulos y decir, bueno, este ángulo con este otro tienen determinada propiedad, determinada característica. Pero eso serán en próximos videos. Bien, nos vemos en la clase que viene, entramos con geometría. Y bueno, todo este mes de septiembre, que ya está arrancado, pero todo este mes de septiembre vamos a trabajar con geometría. Y para tener un nuevo cierre ya por los primeros días de octubre, por ahí, tal como lo hicimos con las ecuaciones en todo el mes de agosto. Hasta luego.